Estuve muchos años trabajando en el sector privado y corporativo acá en Bogotá y un día, me imagino que como les pasó a ustedes, eh, algo les pasó en la cabeza, algo se les dañó y decidieron entrar a la política y eso me pasó a mí ya hace 2 años y a partir de ese momento creé una productora con dos socios más que se llama Convoy, lo cual produce una serie de programas que están en el rango de emergentes en diferentes industrias, en la música, en la política, y eso es un poco lo que me trae acá el proyecto que se llama básicamente, que está muy relacionado a lo que vamos a hablar hoy, que es rastrear lo que están haciendo los jóvenes en temas de activismo y política. Entonces, pues nada, un gusto pues que estén acá, un gusto a todas las personas que se conectaron y a Juan que me hizo la invitación. Voy a empezar compartiéndoles la presentación del día de hoy para que entremos en materia, porque de lo que vamos a hablar el día de hoy creo que es algo que les interesa y que uno se cuestiona como cuál es la mejor forma de hacerlo. ¿Alguien me puede confirmar si está viendo mi pantalla? Sí, ahí se ve. Sí, la vemos bien. Listo. Entonces, primero, pues agradecerle a la Universidad de La Salle, al Consejo Departamental de Juventudes en Antioquia por la invitación, por pues creer en este proyecto y respaldarlo. El día de hoy vamos a hablar sobre marketing político, comunicación y visibilidad de campañas. Entonces, para empezar a hacer unas aclaraciones y hacer el ejercicio de pedagogía, el marketing está ubicado dentro de la categoría de comunicación política. Cuando hablamos de comunicación política, hablamos de dos momentos en campaña y ya en gobierno. Entonces hay comunicación política de gobierno y comunicación política de campaña. Hoy nos vamos a centrar en el marketing político enfocado a las campañas, que es lo que a ustedes les interesa. Y antes de entrar a esta diapositiva, yo les quiero agradecer por haber llegado hasta este punto y no haber llegado a mi charla, sino hasta este punto, porque creo que ustedes están haciendo el ejercicio más complicado que se puede hacer en política, que es tener una elección de jóvenes, y esto de verdad no lo digo con ánimo de, decimos acá en Bogotá, de lambonear, porque ustedes están entrando a política, están entrando a la política muy jóvenes, realmente muy jóvenes, tienen que sumar votación joven, que es de lo más complicado que hay en política, poder movilizar el voto joven. Sobre todo están entrando a una dinámica real de elecciones sin presupuesto. Entonces, como que tienen todo en contra de ustedes y aún así permanecen acá. Entonces, creo que eso es de admirar y les agradezco por eso, porque lo que les decía ahorita, la plataforma está diseñada para entender qué les pasa en la cabeza. Nosotros partimos de un hecho y es que ustedes tienen algo mal en la cabeza para seguir acá. O sea, algo les pasó en la vida que les hizo tomar este rumbo y un poco eso es lo que busca básicamente y es entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Para empezar la charla, esto es lo que va a pasar en este ejercicio y en el tiempo que vamos a estar acá, y es que vamos a responder estas cuatro preguntas. Toda la charla está enfocada a responder estas cuatro preguntas. ¿Para quién voy a hacer marketing político? ¿Con qué puedo hacer marketing político? ¿En qué momento puedo hacer marketing político? Y sobre todo, algo que ustedes me van a ayudar a responder, si es mejor el marketing político digital o es mejor el marketing político tradicional. Entonces, no sé si se animan a responder ahí en el chat aquí de la reunión, cuál creen que es mejor, si el tradicional o el digital. Y sobre el desarrollo de la charla, pues vamos a estar viendo ahí cuál es el mejor para que ustedes empiecen a implementarlo. Iván Chico levantó la mano. Una cosita, el chat de acá de la reunión no está habilitado para nosotros. Buenísimo. Gran acotación, Iván, gracias. Camil, Camil, Dímelo. como tenemos usuarios externos, el chat de la universidad en ocasiones no nos permite utilizarlo, pero entonces podemos activar el micrófono, levantar la manita y hacer la dinámica con el audio. Camil está silenciado. De una, ¿alguien se anima a responder qué le parece mejor, si el marketing político digital o el marketing político tradicional? ¿Algún valiente? Acá hay dos. No sé quién la levantó primero. Tres.
Creo que Lisette la levantó primero. José. ¿Qué tienes por decir, José? Pues yo considero que es muy importante no solo usar una de las dos, sino emplear ambas, porque de esa manera se puede llegar a un público más amplio. Buenísimo, buenísimo. De segundo teníamos a César. Pues yo considero que si hay que escoger entre uno de los dos, el marketing digital sería la mejor opción, por lo que ya todo el mundo está enfocado o todo el mundo utiliza redes sociales. Bueno, todo el mundo no, pero una mayoría de un porcentaje muy grande utiliza redes sociales y pues se puede entrar por ese lado. Y cerramos con César. Aquí Sí, César, no sé si quieras. Se nos fue César. Queda Iván. Bueno, en ese caso, como estamos temas de juventud, pues para mí es muchísimo mejor el político digital, porque como estamos trabajando con joven, ahorita 8 de 10 jóvenes tienen redes sociales, Facebook, Instagram, cualquiera. Eso me parece que llegaríamos un poco y tocaríamos mucho más cabezas y corazones por medio de lo digital. Buenísimo. Gracias por participar. Chicos, si deciden salirse en este momento, esto es todo lo que tienen que saber de... Mauro, ya te doy la palabra. Esto es todo lo que tienen que saber del marketing político. O sea, si vinieron a la charla para tener las claves sobre marketing político, se las doy desde el principio, de una vez. Es esto. Sé que suena muy sencillo, muy fácil, pero hay una cosa y es que lo van a entender a lo largo de la charla y es que el propósito y el proceso no traicionan. Y a partir de eso se va a desarrollar todo el marketing político. Esta está numerada como la diapositiva 6 porque vamos a volver a esta diapositiva muchas veces en la charla, ya lo van a entender. Esto es todo lo que hay que saber de marketing político. La carrera que ustedes están empezando debe tener un proceso y un propósito. Y eso es la base para tener un marketing político efectivo, para poder utilizar las herramientas de marketing político de manera correcta. Y yo sé que es difícil de entender, difícil de proyectar, pero les aseguro que esto es todo lo que necesitan. Cuando uno trabaja como consultor político, lo que uno busca es el argumento en el candidato. Entonces, nosotros cuando hacíamos el ejercicio con nuestros candidatos decíamos, venga, ¿cuál es el argumento con el que vamos a trabajar de este candidato? Y la realidad es que muchas veces los candidatos llegan, en ese momento todavía no existían los consejos de juventudes, les estoy hablando de hace más o menos unos 6, 7 años, eh, y nosotros llegábamos a hablar con el candidato y no tenía nada para contar. O sea, él quería ser candidato porque era su sueño, pero no tenía un proceso, no tenía trabajo con bases comunitarias, no tenía trabajo en territorio. Y eso, cuando llega un candidato al momento de la elección, no se puede manipular. O sea, eso no hay forma de que alguien decida poder meterse un proceso de 5 o 6 años en una campaña de 3, 4 o 5 meses. Entonces, quiero que esto les quede muy claro. La diapositiva 6 es la esencia de toda la presentación. El proceso y el propósito no traicionan, chicos. Y a partir de eso, las tres cosas con las que vamos a complementar esto. Para hacer marketing político necesitamos un ser humano que sienta, que tenga emociones, una bandera en territorio y unos principios de vida. Lo que ustedes están haciendo, y de nuevo vuelvo a la plataforma en la que trabajo, es escribir la política del futuro. Justo el proceso que ustedes están empezando hoy, que llevan trabajando con el Consejo, con la Universidad de La Salle y con este proyecto Inspire Action, es empezar a escribir la política del futuro y eso se ve lejos y se ve muy intangible, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo puntualmente yo? Pero cuando tengo los tres principios claros en marketing político, mi proyecto y mi proceso me va a hacer llevar esta idea que ustedes tengan, la que sea, a un buen término. Entonces, quiero que estas tres cosas que les estoy dando ahí
la tengan buenísima, porque ya sea que ustedes quieran ser consultores o candidatos, esto es todo lo que necesitamos. Necesitamos un ser humano que pueda sentir, que tenga emociones. Ya más adelante lo vamos a ver con casos. Una bandera en territorio, algo que arraigue a este ser humano al lugar donde habita y donde va a estar socializando su campaña, y unos principios claros de vida, porque a partir de eso se va a desarrollar todo lo que es la marca personal en pro de la campaña. Ahora, para hablar de marketing tradicional y marketing político, tenemos que hablar de un par de datos interesantes, que es la distribución de la población en Colombia según los últimos datos del DANE, eh, que son bastante interesantes porque más o menos la población está distribuida de los 30 a los 60 años en la misma proporción que de los 0 a los 29 años. O sea, los jóvenes, los niños y los jóvenes son más o menos la misma cantidad de personas adultas y adultas mayores en el país. Entonces, y si hablamos puntualmente de los jóvenes entre 18 y 29 años, son el 24% de la población. Es una porción muy grande, es una porción muy representativa, pero aún así, en participación electoral, este movimiento es el más bajo. Ustedes son la tendencia más baja hasta las últimas elecciones de participación política es de los jóvenes. Mover el voto joven es muy difícil, es supremamente difícil. Eso cambió, o la tendencia está empezando a cambiar justo en la campaña en las presidenciales de Gustavo Petro, porque el movimiento juvenil fue bastante decisivo. Así que una cosa más para sumarle al proceso político de ustedes, y es que están viviendo un cambio político importante, están viviendo una transición tanto en comunicación política como en los procesos de participación y de votación, porque por primera vez ustedes están creciendo con sus votantes en la misma proporción. La gente con la que ustedes conviven, socializan en redes sociales, está creciendo en la misma proporción cuando ustedes sean los votantes. Antes esa pirámide era invertida. Los candidatos eran mayores y los votantes eran más jóvenes, o los candidatos eran jóvenes y los votantes eran mayores. Y esa pirámide o esa correlación no era tan clara, y a partir de este nuevo milenio eso está cambiando y ustedes están creciendo mayoritariamente con sus votantes. La pirámide se está invirtiendo, y eso es un cambio poderosísimo porque habla de cómo podemos entender el marketing tradicional y el marketing digital. ¿Qué herramientas son importantes para cada una? Así que vamos a hablar rápidamente del marketing tradicional. Si alguien va teniendo dudas, como no puedo ver la pantalla claramente, simplemente me interrumpe y alza la mano si hay algo que no está entendiendo. Pero el marketing tradicional responde a las lógicas del marketing comercial, el marketing fuera de la política. Producto, precio, plaza y promoción. Ese es el concepto base del marketing, y esto se adapta a la política, al marketing político y también al marketing político tradicional. Algo que está cambiando y es cómo se entendía el producto. Por mucho tiempo se asoció el producto a la persona, y decíamos los consultores políticos que mi producto era el candidato, pero era una dimensión muy pobre sobre lo que era el producto en comunicación política. No porque estuviese mal, sino porque no se contemplaba toda la gama de posibilidades que tenía un candidato, ¿no? Su actitud, su emoción, su criterio, su carácter, su personalidad, que eso es algo que no se puede moldear como en el marketing comercial. Yo vendo jabones, yo le puedo dar una característica y una identidad muy clara al jabón. Quiero que sea este tamaño, quiero que sea este olor, quiero que sea esta proporción, va a tener este precio, va a pasar esto mismo, va a durar tanto, y eso no pasa con los productos en marketing político, porque el producto es una persona que toma decisiones, que siente, que vive, que duerme, que se cansa, que llora. Y eso hace en marketing político que sea muy difícil trabajar con el mismo concepto del marketing comercial. Y así se vivía el marketing tradicional. El precio estaba asumido en lo que le cuesta el costo político del elector, ¿no? La decisión que yo tomo. Y esas lógicas de marketing eh, han venido cambiando, y han venido cambiando. Hacer una aclaración: cuando nosotros hablamos de marketing político, no es un término nuevo. Esto es algo que se lleva estudiando y analizando desde los 60, y obviamente con las lógicas
y los parámetros de cada momento del marketing, ¿no? Una cosa era el marketing en los 70, en los 80, en los 90 y en los 2000, y una cosa completamente distinta es el marketing de hace 5 o 6 años, que cambia a un ritmo acelerado, y otro componente que ustedes tienen que sumarle, la inteligencia artificial. Por eso creo y les decía al principio que agradezco que ustedes estén en este proceso, agradezco que estén, porque ustedes están en un terreno supremamente inestable, supremamente inestable. Las redes sociales están cambiando, la forma de crear contenido está cambiando, el mover el voto joven es difícil de por sí, porque que ustedes estén acá ya es una señal, pero imagínense la cantidad de jóvenes que ni siquiera les interesa entrar, que se registraron y que no entraron, que no está mal, pero hacer que esto se transforme en acciones es súper, súper complicado. Ahora, hablemos de la plaza y de la promoción en el marketing tradicional. La plaza, y aquí es entendida la plaza literal como lo físico, ¿no? El espacio donde yo podía llegar. Por eso, cuando miramos referentes políticos de antaño, de los 90, de inicio de los 2000, los discursos en plaza pública eran el referente, ¿no? Galán, el mismo Obama, en India también hay unos referentes grandísimos de partidos muy grandes. Entonces uno decía, ok, la plaza es un lugar físico tangible que es muy importante para el marketing. Y la promoción pasaba en otros espacios. Nosotros en comunicación lo llamamos above the line, sobre la línea o debajo de la línea. Ok, aquí Ángel levantó la mano, me notificó. No, brother, perdón, estaba yo aquí en el computador y se me fue. Dale, dale, todo bien. Entonces, la promoción pasaba en otros espacios completamente distintos. Y esto no es para echarles carreta, sino porque esto va a estar muy ligado al marketing digital. Hay unas cosas que se transformaron y no es que el marketing digital vino a opacar al marketing tradicional. Lo que hizo fue transformar unos aspectos y fusionarse en otros. Porque hay candidatos en esta nueva era digital que no entienden las dinámicas de una política que todavía es híbrida. La política en este momento no es 100% digital, por más jóvenes que ustedes sean o por más elecciones jóvenes que ustedes vayan a tener. Ustedes siguen teniendo aspectos de este marketing tradicional y por eso esto es tan importante. La promoción aquí súper rápido, televisión, radio, panfletos, carteles, que esos son cosas que se siguen manteniendo, pero que no tienen el mismo peso como si lo tenía hace 10, 12, 15 años, que el panfleto era un arte gráfico valorado para la política. Referentes puntuales, carteles de Galán. Los carteles de Galán siguen siendo icónicos en este momento, porque para ese momento del marketing, eso era un arte, eso comunicaba, eso transmitía emociones, que son algo de lo que vamos a hablar ahorita. Y sobre todo, una cosa que sí ha cambiado brutalmente es la investigación. La investigación antes, en el marketing tradicional, se basaba en sondeos y en focus group. O sea, un ejercicio de sentarse a hablar con la gente, de poder interactuar con ellos, de tener una percepción del candidato, que muchas veces eso no genera correlaciones tan exactas. O sea, no, eso no siempre es tan preciso, ¿no? Yo por salir del paso respondo lo que sea. Entonces, el marketing tradicional sigue siendo relevante, pero se ha venido transformando. Y esto pasa, no vamos a decir que única y exclusivamente a partir de Obama, pero la campaña de Obama en el 2008 hace que los focos de la investigación, de la ejecución y de la participación política cambien. A partir de Obama hay una tendencia clarísima sobre la comunicación política digital y el marketing político, porque mi amigo empieza a utilizar una serie de aspectos de tácticas que mucha gente empieza a replicar en campañas después y que hace que a él lo lleven a ganar la campaña. Y entonces, ahorita profundizamos en Obama, pero para eso empezamos a entender la comunicación digital como varias transformaciones del marketing político, y es la segmentación, la microsegmentación, los canales bidireccionales, el big data y la toma de decisiones, también aspectos importantes como la narrativa emocional y el storytelling, y la automatización y los bots. Eso es un aspecto general de cómo entender la comunicación política digital hoy. Ahora, volvamos a Obama y por qué Obama es tan importante. Estamos hablando del 2025, la elección de Obama fue en el 2008 y muchas de las cosas que hizo Obama se siguen estudiando, están hiper estudiadas, son un referente muy claro,
porque este ejercicio de segmentación y microsegmentación, él lo tenía clarísimo. Primero a jóvenes latinos y a mujeres de la parte oeste, de la costa oeste de Estados Unidos, entre 40 y 50 años, que estaban buscando nuevas oportunidades para sus hijos de educación, y él empezó a enfocar campañas muy puntuales a este tipo de poblaciones. Entonces, él empezó a crear unos mensajes de comunicación muy precisos para ellos. Y empezó a implementar cosas del marketing puntualmente a esto, ejercicios como el A/B test. Entonces, sacaba dos mensajes sobre el mismo tema, ¿no? Y los probaba y decía, ok, vamos a publicar estos dos mensajes para el mismo público, para las mismas mujeres. Estás buscando cupos, cambia la vida de tu hijo de esta manera, y mandaba los dos mensajes y empezaba a probar cuál le funcionaba. Y en Facebook fue la gran revelación esta campaña. Facebook fue uno de los hitos históricos de Obama para poder posicionarse, y a partir de también de una relación con influencer, el meme en este momento todavía es importante, pero ahí tenía un auge muy importante. Entonces él empieza a coger toda esta tendencia de internet y de las redes sociales para empezar a impulsar su campaña con los jóvenes, sobre todo en redes sociales a través de Facebook. Entonces él empieza a crear grupos, empieza en ese momento, no sé si ustedes lo conocen, pero Facebook tenía una vaina que era como eventos. O sea, uno podía crear eventos y agendarlos y decir dónde iban a pasar. Y muchas de estas herramientas las empezó a utilizar eso, a utilizar Obama. Por eso hay un antes y un después entre lo tradicional y lo digital, y es Obama. Obama es un punto de partida y no quiere decir que es el único. Si uno va y en investigación mira lo que está pasando en India también, desde el 2004, 2006, partidos como el Bharanita Janet, que empiezan a migrar todo su fandom a páginas de Facebook, uno entiende la importancia que está teniendo en esta década la comunicación política. Entonces, lo digital toma una relevancia muy importante a través de esta campaña, sobre todo es porque es el caso más estudiado, pero también por el impacto que empieza a tener sobre la votación. Y ahí ya empezamos a hablar que lo digital empieza a tener una correlación directa sobre sus votantes. Y de ahí para adelante lo que quieren. Elección de Trump, Cambridge Analytics, el juicio de Facebook por vender datos, sobre todo a Reino Unido, relaciones dudosas con Rusia. O sea, ahí ya se empieza a tramar todo un tema de qué está pasando con los datos en el aspecto digital. Pero muy importante para que lo tengan claro, que es algo que vamos a ver de aquí en adelante, y es que, chicos, lo digital no es todo. No sé si fue Iván o me disculparán, eh, que dijo que era una combinación, y eso es todo. Les voy a contar un par de experiencias a través de la charla sobre mi ejercicio de consultoría política. Lo que voy a decir suena grosero, lo sé, pero lo estoy diciendo desde mi realidad y como consultor, y es que muchos de los candidatos que salen ahorita vienen con un cansancio y una flojera por los procesos territoriales. Y eso es un problema, porque ustedes no se pueden desligar de la comunicación política tradicional, que es el territorio. Salir a la calle sigue siendo indispensable. Ustedes pueden tener toda la pauta del mundo, ustedes pueden tener los millones de seguidores que quieran en TikTok, en Instagram, pero el contacto con la gente en este punto, en el 2025, sigue siendo relevante y muy relevante. Y entonces, por eso les decía, vamos a volver a la diapositiva 6. El proceso y el propósito lo es todo en la comunicación política. Si ustedes llegan a un ejercicio de una campaña sin un proceso o sin un propósito claro, esto les va a costar. Porque, chicos, la realidad es que las campañas cuestan dos cosas: o plata o tiempo. Si no tienen la plata, les va a costar tiempo. Tiempo caminando, tiempo hablando con la gente, tiempo madrugando, tiempo trasnochando, tiempo entregando volantes, tiempo haciendo videos en TikTok, en Instagram, lo que quieran. O tienen la plata para sumar a un equipo que les ayude a gestionar esto el tiempo, o tienen el tiempo para hacerlo. Pero es importante que ustedes sepan que el proceso tradicional no lo pueden desligar, muchachos. No importa que ustedes estén haciendo una campaña ahorita electoral para un consejo de juventudes. El proceso es fundamental porque les va a dar todo el argumento de aquí en adelante. Y si hablamos de argumento, vamos a hacer un ejercicio de crear el perfil del votante. Aquí quiero que me ayuden ustedes
el que se anime, porque entender el perfil del votante desde solo el nicho de joven es aún más difícil. Por eso les decía que no era carreta. Creo que ustedes están en el ejercicio más complicado de la política electoral. Yo como joven decido entrar a un campo donde no me pagan, donde tengo que dar compromiso de tiempo, donde el ejercicio está relacionado con los entes gubernamentales, pero no es vinculante. Tengo que hacer una campaña real, tengo que asumir unos costos porque no tengo partido, voy por una lista independiente. Entonces, esto es complicadísimo. Y cuando uno como consultor se sienta a hacer el perfil del votante, empieza a entender a quién le va a hablar. Y acá hay una cosa que hay consultores que hacen diferente. Usted puede crear primero la marca política y luego el perfil del votante. Yo prefiero hacer primero el ejercicio invertido, crear el perfil del votante, porque uno puede cometer el error que muchas veces no es consciente de decir, ok, creo mi perfil en base a lo que yo ya sé de mi votante, mi marca personal. Y eso muchas veces es un error porque no es algo que sea sostenible. Entonces lo que yo prefiero hacer es crear el perfil del votante para ver si mi perfil se ajusta a lo que yo creo que es mi perfil del votante. Y cuando encuentre una correlación o una diferencia, yo voy a decir, ok, acá está el reto de mi campaña política. Entonces, esa es la propuesta que yo les hago. Creen ustedes primero el perfil del votante para saber ustedes a quién creen que le van a hablar o a quién creen que le están hablando y ya después vean si el mensaje que ustedes tienen es el adecuado. Y sobre esa base van a empezar a entender una dinámica muy interesante de, ok, ¿qué tengo que ajustar? ¿Qué tengo que sumar? ¿Qué tengo que restar? ¿Qué tengo que adaptar? Porque el ejercicio de la comunicación política es empezar a adaptar un mensaje para poder sumar votos. Y lo vamos a ver más adelante. No es crear un personaje ficticio, pero sí es empezar a generar unos cambios en el mensaje que ustedes van a dar. Entonces, cuando estoy creando el perfil del votante, tengo que tener estos 4 aspectos claros. Definición del segmento, construcción del mensaje. Y esta pregunta es fundamental. ¿Esto está alineado con mis principios? Y aquí respondan con total honestidad, ¿sí o no? Y de esa respuesta va a depender el impacto. Les pongo un ejemplo. Joven rural. El joven rural dice, ok, mi mensaje es, no sé, salvar los pájaros. Cuando yo cree el mensaje sobre salvar los pájaros, voy a entender si el impacto de mi mensaje está determinado para quién. Para las señoras de 40 años, para los jóvenes que están haciendo caminatas, porque si yo no sé ni cuál es mi público, ni cuál es mi mensaje, pues no sé, no va a saber cuál es el impacto. Pero ese impacto solo lo sé si estoy alineado con los principios de mi proceso. Viejo, yo realmente soy un joven rural. Entiendo la dinámica de a quién le tengo que llegar. Mi impacto no es sumar un clic en... Mi impacto no es sumar un clic en Facebook. Mi impacto es que la gente vaya y siembre un árbol. Vaya y limpie el lugar de espacio de basura. Cuando yo entiendo cuál es mi público, entiendo cuál es el impacto de mi mensaje. Y eso es fundamental. Eso es todo. Porque muchas veces el marketing va a los clics. Ah, no, mi video tuvo 100.000 vistas, 30.000 compartidos, 2.000 reacciones, 50 comentarios. Chicos, y eso, la realidad hasta hoy, de los procesos que he conocido, eso muy pocas veces se transforma en votos. Muy pocas veces. Por eso, si el mensaje y el grupo que yo estoy definiendo o el segmento está alineado con mis principios, yo entiendo cuál es el impacto de mi mensaje. Y cuando yo vaya a la votación, la gente va a decir, ah, es que este es el man que se paraba a hablar sobre seguridad. El impacto en seguridad es que la gente denuncie, que la gente, no sé, publique por los Facebook los lugares donde están robando y no simplemente el clic por el clic. Por eso yo hago el ejercicio al revés. Creamos el perfil del votante. ¿Qué mensaje le voy a dar al votante? Ahora, cuando ustedes vayan a segmentar, hay 3 tipos de segmentación que deberían utilizar dependiendo el momento y dependiendo el contexto. Pero siempre partimos de la segmentación demográfica, ¿no? El género, la educación, el nivel educativo y la ubicación geográfica. Sobre todo, esta es una de las segmentaciones más importantes para ustedes que están
que están enfocados en elecciones territoriales de consejos de juventudes, porque ustedes tienen que hacer un trabajo de territorio, ¿no? O sea, es muy claro. Voy a ir a recoger firmas, ok, ¿a dónde voy a ir a recoger firmas? ¿Quién me va a firmar? No sé, voy a ir a hacer pedagogía. ¿A dónde voy a ir a hacer pedagogía? Al Parque del Pueblo, a la Centralidad de Medellín, a Marinilla. ¿Dónde están mis votos? Por eso empezar a segmentar es tan importante porque yo empiezo a decir, ok, ¿a dónde tengo que ir? Yo no le puedo hablar a todo el mundo y mucho menos cuando es presencial. Ahora, la segmentación psicográfica se utiliza sobre todo para redes sociales y eso no quiere decir que no aplique en lo físico y en la presencialidad, pero evaluamos valores, actitudes, intereses y el estilo de vida. Eso es algo que funciona muy bien en edades como la de ustedes. El estilo de vida es es el estilo de vida del joven de los videojuegos, del joven que, no sé, el programador, el que está haciendo animación. O sea, ahí hay unos intereses en los perfiles de redes sociales que sí se pueden identificar de esta manera. ¿Qué le gusta? ¿Le gusta el anime? No, no le gusta el anime. ¿Le gusta la política? Sí, sí, le gusta la política. Eh, ¿Le gustan las novelas coreanas? Sí, sí le gustan las novelas coreanas. No, no le gustan las novelas coreanas. Y esa segmentación tiene mucha utilidad, sobre todo en ámbitos digitales, y por eso la segmentación psicográfica empieza a tener un valor importante. Y esta segmentación conductual es valiosísima, sobre todo para ustedes que tienen procesos de participación electoral en territorio, porque la segmentación conductual habla de procesos que ya tuvieron algún tipo de relación. Oiga, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y fui contralor, una vez nos reunimos con todos los contralores del occidente de Antioquia. Ay, yo me acuerdo que estaba Juanita, Pedro y Eduardo, y ellos tenían como este interés en X cosas, los deportes. La segmentación conductual es eso, interacciones previas que yo tuve que puedo utilizar para empezar a mover mi campaña, mi mensaje, o reuniones. No, yo me acuerdo que yo iba a la Junta de Acción Comunal de mi barrio y allá a la gente le interesa la seguridad y la educación. Ah, ok, esa segmentación es conductual. Yo ya tuve un proceso de relación con ellos sobre una experiencia previa y entiendo cómo puedo empezar a segmentar el público al que le quiero hablar. Y esto, el tema de segmentación es muy importante para cuando entramos a este paso que viene ahorita. Porque la marca personal es la génesis de la comunicación política, pero no lo es todo. Es la base que soporta, que hace que la segmentación funcione, que las redes sociales se muevan, que tenga sentido que yo me voy a lanzar a diputado, a edil, a consejo de juventudes, a concejal, porque la marca personal, de nuevo, está ligada a la diapositiva 6. Yo solo puedo construir una marca personal si tengo un propósito y un proceso claro. Muchos de ustedes están empezando y están empezando su propósito y no quiere decir que es que ahora esté mal, pero deben tener un propósito claro. Yo me quiero enfocar en jóvenes deportistas, yo me quiero dedicar en educación, yo me quiero enfocar en pensiones. En Bogotá hay una chica que se llama Jerome, que es estudiante de Derecho, creo, que es muy joven, tiene creo que 24 años o algo así, y lleva 3 4 años hablando sobre el tema de la reforma pensional y todo este asunto. Entonces, el tema de la edad no es un impedimento para encontrar su propósito. Eso no es fácil. Yo estoy seguro que ya en estas charlas han empezado a hablar sobre el tema de encontrar el propósito, pero sí es importante para cuando llegan a la construcción de marca personal, porque la marca personal, de nuevo, va a hacer que el resto de cosas que vienen de aquí en adelante de marketing político se muevan más fácil. Y aquí los invito a que piensen en los casos de candidatos que han tenido en Antioquia, en Bogotá, que uno dice, venga, pero este man de dónde salió, este man de cuándo aquí hablando de educación, este man de cuándo aquí hablando de madres cabeza de familia. Porque cuando el candidato tiene la plata, pero no tiene el propósito, cualquier nicho le sirve. No, yo ahora voy a ir con los niños. Ahora mi bandera es la educación. Ahora mi bandera es la seguridad. Y eso el votante lo cobra y lo cobra durísimo. No hay ni millones de seguidores ni millones de pesos que soporten una campaña sin propósito y sin proceso, muchachos. No lo hay, no lo hay. Y la historia está escrita de fracasos tanto buenos como malos, de procesos que no lograron compaginar estos dos, propósito y proceso. Por eso les decía,
Todo lo que necesiten está en el propósito y en el proceso. Pero a lo que venimos. El paso número 1 para crear la marca personal en política. Y aquí tomen nota, captura, porque son 3 pasos, muchachos. Los 3 pasos están llenos de preguntas que solo pueden responder ustedes. Nadie más, ni su equipo, ni su familia, ni sus profesores, ni preguntándole a ChatGPT, porque es algo que está dentro de ustedes. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es la personalidad y la promesa que yo estoy haciendo? Y de nuevo el tema de personalidad y valores vuelve a recaer muy importante. Porque tarde o que temprano la gente en política, como se dice comúnmente, pela el cobre. Y la única forma de no pelar el cobre es respondiendo a los valores y a los principios con los que ustedes viven. Cómo trata al guarda de seguridad, cómo trata a su familia, cómo trata a sus compañeros. Eso es algo que no se puede cambiar porque está incrustado en la forma en la que yo soy, en mi personalidad. Y eso es clave que ustedes lo tengan identificado. Y entonces aquí no estoy diciendo ahora cambien y sean buenas. No, viejo, es como es usted, pero téngalo claro. Si usted tiene claro cuáles son sus debilidades y sus fortalezas en su perfil, usted va a poder trabajar mucho más fácil de aquí en adelante sobre su ejercicio de construcción de marca personal. Por eso les digo, esto es un ejercicio que solo pueden hacer ustedes con ustedes. Me siento con un papel y una hoja y hago ese ejercicio. Les voy a contar cómo lo hacemos nosotros desde el aspecto de consultoría política. Es una reunión 1 a 1 con el candidato a puerta cerrada, dependiendo el consultor que esté, y es una reunión donde se habla de la vida del candidato. Cuando uno no lo conoce, se hace una reunión donde se firma un consentimiento de habeas data porque se maneja mucha información sensible, sobre todo ya en cargos más grandes, y la reunión no se puede grabar precisamente por la sensibilidad de la información que a veces se maneja y a veces no, no es siempre. Y yo me siento y le pregunto. Cuando niño, sus amigos, creció con sus amigos, ha tenido problemas con sus amigos, ¿qué problemas ha tenido? ¿Ha tenido esposas? Sí, sí ha tenido esposas. ¿Algún problema con sus esposas? La mejor historia, la peor historia con su familia, su mamá, cuando se murió, cuando entró a la universidad, los amigos de la... Y uno empieza a investigar la vida simplemente para armar este perfil. Ah, venga, este man lleva años teniendo un propósito por el deporte y no lo sabía. Ok, podemos trabajar ese aspecto. Pero yo no puedo coger a alguien que nunca ha tenido un propósito por el deporte y decirle ahora su bandera es el deporte. Porque de nuevo no hay plata ni proceso que respalden esto. Entonces, cuando yo me siento como consultor y le digo a usted, Juan José, o César, o Sara Bustamante, venga, cuénteme de su proceso, yo necesito que usted me abra su corazón y me diga, esto es lo que soy yo. Porque sobre eso voy a construir de nuevo la marca personal que sustenta todo el ejercicio electoral. Y esta es la génesis de la marca personal. ¿Cuál es la promesa que yo me estoy haciendo a mí y que estoy haciendo de mi propósito? Yo genuinamente quiero ser presidente. Listo, marica, esa es su promesa. Yo genuinamente quiero, no sé, salvar el Valle de Aburrá. Listo. Lo que usted quiera, lo que se imagine. Aquí no hay ni respuestas buenas ni malas. Ni en personalidad, ni en valores, ni en visión, ni en propósito. Porque vamos a ver algo más adelante que se llama el framing, que ya se los explico. Pero aquí los valores son muy importantes que ustedes lo identifiquen. Oiga, yo creo que el tema del respeto por la propiedad privada es importante. El tema de los principios y los valores del comunismo son importantes. Lo que usted quiera, aquí no hay respuestas correctas. Pero usted tiene que tenerlo claro para empezar a crear este ejercicio de marca personal. Y esta aclaración es muy importante, muchachos. Y es que la marca personal no es crear un personaje de ficción. Se los digo por lo que viene de aquí en adelante, porque eso pasa mucho. Eso pasa muchísimo. Hay candidatos que impostan el querer ser algo que no es justificable. Ejemplos que se me vienen a la cabeza, Vargas Lleras tratando de ser cordial y amable con las personas. No lo es, no lo es. Y tarde que temprano ya está demostrado que en momentos donde está, no sé, herido, bravo, triste, pues se le nota su personalidad. ¿Está mal? No, es lo que es él. Pero si yo lo tengo claro, yo como consultor político puedo manejarlo mejor. Y voy a evitar que Vargas Lleras salga en una foto en medios nacionales entregando un sobre de azúcar el día de Halloween para los niños. O sea, una personalidad como Vargas Lleras
que me imagino que lo conocen, entregando un sobre de azúcar a un niño, pues no va. Y no hay forma de que yo pueda crear un personaje donde Vargas Lleras es bueno con los niños, porque no le va a dar, tarde o temprano no le va a dar. Con los escoltas, con las señoras, con lo que sea. Vargas Lleras está lleno de antecedentes, es el primer ejemplo que se me viene. Si alguien tiene algún ejemplo, estaría bueno que me lo diga. Esto de no crear un personaje de ficción es fundamental, chicos, porque viene el paso 2 de la marca personal en política, y es el framing. Yo tengo mi perfil listo, voy a ver en dónde lo encasillo, cómo entiendo yo la realidad. Y a partir de eso busco visibilidad, credibilidad, simpatía y movilización. El framing en comunicación y en investigación es el enmarcado que yo hago en la realidad, tanto de cómo la concibo como cómo la entiendo. Y entonces vamos a hablar de derecha e izquierda. La derecha y la izquierda es un framing, la forma en la que yo veo la sociedad. Aquí no es si es bueno o es malo ser derecha, la discusión no es esa. Es el framing sobre el que yo entiendo cómo el capital social o el capital productivo debería producirse. El Estado lo debería producir, lo debería dar, el capital privado debería darlo. Esa es la forma en la que yo entiendo la realidad. Y cuando yo conozco mi perfil, paso al paso 2. Ok, ya sé cuál es mi perfil, ya sé cuáles son mis valores. Ok, ¿cómo entiendo la realidad política yo y sobre dónde voy a trabajar, sobre qué base? Entonces ahí ya busco darle visibilidad, busco tener credibilidad sobre lo que yo soy en este framing donde voy a entender la realidad. Lo rural, derecha, izquierda, conservador, liberal, lo que ustedes quieran. Pero eso sin un principio de marca personal sólida es muy complicado. Y eso para temas como de movilización de iniciativas y de voto. Cuando yo hablo de movilización, estoy evaluando la disposición de las personas que me rodean, tanto internas y externas, para apoyar mi causa política. De pronto no solo el voto, los mítines, las reuniones, las asambleas, la movilización, perdón, en el espectro de comunicación política es fundamental, porque es el primer paso para llegar al voto. Conseguir votos es de lo más complicado que hay y de lo más costoso que hay. No, yo no sé si ustedes lo han identificado, pero han visto que cuando abren elecciones al consejo, a los consejos eh, de los pueblos y de las ciudades, 700.000 candidatos. Yo creo que no hay más candidatos en los consejos que ni en las asambleas. O sea, muchísimos candidatos para los consejos. Y todos están peleando la misma cantidad de votos. Porque movilizar el voto y las acciones políticas es súper complicado. Y acá, chicos, el tridente de la marca personal, la que cierra todo. Autenticidad, ordinariedad y competencia. El último factor sobre el que se evalúa la marca personal es cuando yo, como externo, voy y digo, sí, Valentina Morales definitivamente es auténtica. Ella concibe que Trump es el mejor. Y no sé, Valentina, perdóname si te estoy ahí crucificando, pero Valentina dice que Trump es el mejor. Y uno va y uno dice, ah, sí, pero ella tiene ideas de derecha muy fuerte, postea en sus redes sociales cosas de libertarios, de Milei en Argentina, o sea, tiene un concepto que la respalda. Cuando uno va y la ve hablar con la gente, uno dice, ah, ella está defendiendo la propiedad privada, sí, es auténtica. Pongan el ejercicio que quieran, Petro, la derecha, la izquierda, lo que sea. La autenticidad solo es validada por un tercero. Yo puedo decir, venga, yo soy auténtico, y esa es mi percepción. Pero cuando yo voy y les hablo a ustedes, van a decir, "Pero, esta marica me está hablando de algo", y cuando yo voy y veo su proceso, pues no tiene nada que ver con lo que me está hablando. Solo un tercero puede definir si mi proceso es auténtico o no, y eso es lo que está escrito ahí. Ah, puedo confiar en él. Porque lo que me está hablando es lo que me está demostrando. Ahora, en el orden que quieran, competencia o ordinariedad. La competencia es, lo dice literalmente, la capacidad que tiene para ejercer un trabajo, y eso es cada vez más difícil de encontrar porque los personalismos en redes sociales han permitido que lleguen a espacios de representación política gente que no está validada su participación, su capacidad política o su capacidad de ejecución, que uno pone en duda.
Y acá hay ejemplos, los que quieran. Vamos a empezar por Congreso. Polo Polo y JP Hernández. Votos tienen. Idoneidad y competencia, cuestionable. Y no es un tema de si son buenos o malos senadores, es la competencia que tienen para ejercer su cargo. De Antioquia hay una, ahí se me olvidó, la que, no sé si alguien se acuerda, que salió en el paro como liderando una sinfónica, que se me olvidó el nombre de ella, no sé si alguien se acuerda, que es representante por Antioquia. No puede ser, se me olvidó el nombre. En innombrables ocasiones se ha cuestionado la competencia que tiene Susana Boreal, ya me acordé, para ejercer su cargo. Entonces, la marca personal está atravesada por estos tres ejercicios, muchachos. El paso 1, ¿cómo me entiendo yo? El paso 2, el framing sobre la forma en la que yo entiendo la realidad y cómo la abordo, cómo busco visibilidad, credibilidad y simpatía. Y el tercero, cómo me entiende la gente. Cómo me ve, qué tan competente cree que es y qué tan cercano cree que soy a ellos. De nuevo voy con un caso de un ejercicio en ejercicios de consultoría política que había hecho. Teníamos un candidato que técnicamente era muy bueno, o sea, realmente era muy bueno, era una persona muy competente e idónea para el cargo y era auténtico con su forma de ser y sus principios, pero no era cercano a la gente. Y cuando este triángulo no está equilibrado, pues ese desequilibrio genera unas dificultades en el proceso. Cosas tan sencillas como, no sé, meterse al barro, porque los zapatos que él tenía eran unos zapatos que no se podían ensuciar, porque el cuero, que porque la gamuza, que porque, venga, personaje, pongámonos estas botas. No, es que estas botas no van con mi estilo y todo era un proceso para poder llegar a ciertos espacios del territorio donde no había calles asfaltadas, donde era más ruralidad. Y entonces cuando usted va a la ruralidad y ve un man con zapatos de cuero y chaleco, intacto, camisa blanca, pues uno dice, este man no es tan cercano a mí. Es buena persona, pero no está tan cercano a mí. Y cuando yo lo hablo, cuando él me habla, pues hay una cierta barrera entre lo que me está diciendo y para qué me lo está diciendo. Porque yo estoy viendo una persona que no hace parte de mi entorno. Por eso cerramos la marca personal con este triángulo de liderazgo, que es fundamental fortalecer en los procesos, chicos. Y aquí la revelación de muchas de las cosas que hemos hablado. No sé si alguien me puede responder si conoce a Antanas Mocus, eh, si no lo conocen, si lo han visto. eh, ¿Alguien? ¿Alguno por acá? Antanas Mocus. Silencio absoluto. Voy a asumir que no lo conocen. Ok. Antanas Mocus es un político que ya no está activo. Por lo menos en Bogotá, es uno de los políticos con mayor impacto en múltiples generaciones de políticos, en múltiples. 2 veces alcalde de Bogotá, congresista, candidato presidencial en 2010, si no me equivoco, ya les confirmo. Y Antanas es una de las personas, 2003, mentira. Ah, no, mentira, sí, sí, 2010. Antanas era el escenario perfecto de una campaña política. Perfecto. Un man con propósito, un man con proceso, un profesor enfocado a la pedagogía, tenía todo el argumento para ser un gran presidente, lo tenía todo. No tenía escándalos, era una persona controversial, pero no tenía escándalos de violencia, corrupción, múltiples procesos, pero había salido bien. Entonces, Antanas era el gran referente de la política, por lo menos del centro del país, pero también de la moralidad. Cuando uno hablaba de Antanas, hablaba de procesos de pedagogía, de urbanización y, y de temas políticos acá en Bogotá muy fuertes, y entonces uno decía, pues no hay forma de que Antanas no gane, sobre todo porque lo estaban apoyando muchos jóvenes. O sea, realmente el movimiento en redes sociales con Antanas era muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, opacaba a sus otros candidatos porque
habían múltiples grupos, habían eventos, habían campañas descentralizadas. Entonces en Cali, Medellín y Bogotá habían diferentes líderes moviendo la campaña. Antanas tenían muy buen argumento, le iba muy bien en el debate. Y hubo una falsa ilusión de que eso era suficiente para que Antanas ganara, con todos los jóvenes de su lado, con todo el movimiento y esta masa de clics en Facebook moviéndose, y no pasó nada. Mocus no fue presidente. Y la conclusión es que había mucha red, pero poca calle. Y no porque él no saliera, sino porque no era congruente su proceso y su fuerza en redes sociales con su proceso en la calle. Algunos análisis dicen que como él era tan fuerte acá en Bogotá y en el centro del país, en las regiones no era tan conocido y llegar en campaña política era muy difícil conectar con las personas. Por eso les digo, las redes no lo son todo y el marketing tradicional tampoco. El híbrido, encontrar un balance entre lo que yo muestro en redes y mi proceso y a los lugares a donde llego, hace que mi marca personal lo sea todo. Por eso, de nuevo, la diapositiva 6 es fundamental en esto, chicos. Aquí yo podría haber empezado esta charla al revés, ¿no? Venga, ¿cuáles son las formas más fáciles de volverse viral en TikTok? Pero eso es empezar por la cola del proceso. Yo no necesito volverme viral en TikTok para poder sumar votos. ¿Me ayuda a visibilizarme? Sí. Petro contra... se me olvidó, Dios, tengo una memoria malísima. Elecciones pasadas. Entonces, mi amigo movía redes, pero también movía a la gente en la calle, lo que él llama Colombia Profunda. Por eso ni las redes ni el proceso pueden estar aislados, el proceso en territorio, chicos. Por eso les decía, tener una bandera en el territorio es importante. Cuando yo voy al barrio de ustedes y pregunto, venga, hábleme de César Alcántara, la gente tiene que poder decir, venga, César es el pelado del teatro, el pelado de las charlas sobre educación. Andrés Mauricio Zapata es el pelado de deportes. Porque ese proceso hace que muchas de las cosas que ustedes tienen que hacer de aquí en adelante sean mucho más fáciles de hacer. Y aquí empezamos a entrar con qué hago con todo esto que hemos venido hablando. La segmentación, mi proceso, mi marca. Ok, ya tengo todo esto y listo. ¿Y ahí qué pasa? Y muchas de las cosas que nos cuestionamos ahorita es si el storytelling realmente es necesario. ¿Necesito contar historias para poder llegarle a la gente? La respuesta es que sí. La respuesta es que el storytelling es muy necesario para conectar emocionalmente con la gente. Si uno revisa la mayoría de estudios que se están haciendo sobre comunicación política, sobre política, están relacionadas a las emociones. ¿Cómo reacciona la gente en redes sociales cuando hay algún tipo de mensaje de odio, de amor, de tristeza, de alegría, de humor? Las emociones mueven a la gente y no lo son todo, pero es el primer paso para empezar a conectar con ellos. Si yo provoco algo emocional en la gente, esa persona me va a recordar para cuando yo vuelva a hablarle, para cuando yo conecte, para cuando yo le pida un volante, para cuando yo le pida que reenvíe un mensaje por WhatsApp. El proceso debe estar respaldado por contar buenas historias. Por eso el storytelling no puede estar desligado de todo el ejercicio. Y esto se basa en fundamentos neuropsicológicos. Necesito crear vínculos afectivos, necesito crear una tensión emocional y que ese vínculo y esa memoria y esa tensión emocional le permita generar una memoria del relato a la persona. Entonces, ya vamos a ejemplificar esto con un par de videos, pero ok, yo logré, no sé, ejemplo, con Lunar Velázquez. Esta clase le gustó a Luna y aquí creamos un vínculo y ella se sintió inspirada de mi charla. Cuando yo vuelvo a hablar con Luna y le digo, ven Luna, es que yo quiero dar unos talleres sobre comunicación política en tu territorio, ¿tú crees que me puedas ayudar? Pues la memoria del relato que tiene Luna es que yo hice una buena charla, que tuvo datos que le sirvieron, pues vamos a ayudarle a que él llegue a mi territorio.
Pero eso solo pasó porque ella sintió algo con mi charla, motivación, tristeza, decepción, lo que sea. La emoción que sea es como, no, pues, 40 minutos, 50 minutos acá y este man no me dijo nada. Una emoción negativa. Y seguramente cuando yo le vuelva a escribir, no sé, a Ángel Pérez y le diga, venga, a Ángel no le gustó la charla. Venga, Ángel, es que yo quiero ir a su territorio a dar unas capacitaciones. Pues, ¿qué me va a decir Ángel? Que no. O me va a decir, "Ah, sí, no, déjame miramos y vamos cuadrando". Eso mismo pasa cuando yo tengo que socializar mi mensaje político a la gente. Dependiendo de la reacción y el vínculo que yo haya creado con esa persona eventualmente va a conectar o no con mi proceso. Por eso no hace decir, no, es que ese candidato tiene un no sé qué que conectamos. No pasa siempre, pero, y de nuevo Obama. El carisma de Obama lo es todo en su proceso. Mucha gente no lo conocía, era una figura nueva, y el carisma de Obama, ya obviamente respaldado por un montón de procesos también de comunicación, hace que esa figura se maximice. Pero porque Obama es así. No le dijeron a Obama, venga, ahora usted tiene que ser cordial y social con la gente. Uno lee artículos, libros sobre Obama y la gente en general hasta este punto dice que el man es un man carismático. ¿Y qué hicieron con la campaña política? Reforzar su personalidad. ¿Qué hicieron con la marca política? Generar congruencia en este triángulo de liderazgo. Y a partir de eso empezaron a contar un montón de historias, desde canciones, desde memes, desde sus discursos sobre esta estructura narrativa. La estructura narrativa para el storytelling está basada en estos 5 principios. No es la ley de Dios, esto puede tener variaciones, pero es una base general para que ustedes puedan empezar a chequear cómo quieren crear sus mensajes. Conexión, disrupción, empoderamiento, momento de vulnerabilidad y triunfo esperanzador. Estos 5 ítems me permiten a mí empezar a crear un concepto de comunicación digital, gráfica, audiovisual, para decir, ok, yo voy a contar historias, no solo pasa a través de un video. Esencialmente en comunicación política se investiga de esa forma porque es una pieza que permite pues generar como unas ciertas referencias puntuales a identificar esto. Pero yo puedo contar historias a través de una pieza gráfica, de una serie de tinos en Instagram, perdón, en X, un montón, historias solo de texto en Instagram. O sea, el storytelling no solo pasa por mi cara hablando o mi voz sonando. Hay diferentes y múltiples opciones sobre cómo pasa esto. Vamos a tratar de ver acá rápidamente unos videos para que hagamos la dinámica. Permítanme un segundo. Les voy a compartir pantalla para que le pongamos identidad al storytelling. Vamos a empezar con este. ¿Reaccionan porfa si se escucha? Las mujeres como yo no deben postularse para un cargo político. ¿Alguien me Yo no confirma si nací escucha, en una Juan? familia rica Buenísimo, sí, ya, listo. o poderosa. Esta campaña creo que es de las más estudiadas en marketing político. De ella. Ella era una profesora. Esa era su primera elección. Y este mensaje, si ustedes lo buscan, está en 2 versiones. En inglés y en español con la voz de ella. Ella viene de padres latinos, es nacida allá, es americana, hablan originalmente en inglés, pero como estaba haciendo el ejercicio de A/B test y entendía cuál era su público latino y madres latinas, dijo, ok, el mensaje también se va en español. Y este mensaje es uno de los más analizados por su impacto y su trascendencia. Vamos a ver un ratico, un par de segundos para verlos todos. Mamá de Puerto Rico, papá del sur de Bronx. Nací en un lugar donde tu código postal determina tu destino. Mi nombre es Alexandria Ocasio-Cortez. Soy educadora, organizadora, neoyorquina trabajadora. Trabajé con futuras madres como maestra y como mesera. Y entrar en la política no estaba en los planes. Y de nuevo, si volvemos a la presentación, aquí es súper rápido. La conexión, presentan a un héroe y no héroe es un superhéroe, ¿no? La persona que es el referente. Alexandra, introducción al conflicto y al problema, y es que personas como yo no podemos estar en estos espacios.
empoderamiento, entonces muestra ella trabajando y empieza su mensaje de es algo que podemos lograr. Nosotros sí podemos estar ahí. Momentos vulnerables, lo que le tocó pasar, su madre, el tren, pasó hambre, un montón de cosas que estructuran, que con esta misma estructura podemos analizar todos los videos que tenemos. Pasemos rápidamente acá. Este es el de Petro, lo vamos a dejar de últimos. Este es de el partido Podemos en España. Ella es María. Y no lo sabe, pero es la mujer española media. Tiene 42,3 años. Mide 1,61 m. Va a pasar 8 años de su vida haciendo alguna dieta. Y gana por su trabajo un 24% menos que un hombre que hace lo mismo. Tiene 10 días al año de vacaciones. Tiene 2 hijos, una mascota, un coche de 5 puertas. Bien, de nuevo. Entonces, storytelling. Me presentan al héroe, me presentan la introducción a su conflicto, que es una persona, que sobre todo es una mujer que trabaja igual que todos, pero está en una desventaja social y económica. Pero aún así es madre, aún así tiene perro, aún así lee, aún así... La estructura narrativa del storytelling se puede aplicar. Ahorita lo vemos en videos, por lo que les decía, que es la forma más fácil de analizarlo. Pero esta misma estructura se repite en todos los ejercicios de marketing político. Cerramos con este rápido, que es el de Petro. Me presentan a alguien. A pocas horas de las elecciones le hablo a la Colombia que dejó de resignarse, que dijo sí podemos, que está lista para hacer la historia. Es la primera vez que tiene posibilidades reales de ganar la presidencia un candidato que no representa la politiquería ni el poder de las élites, que no representa a la expresión más corrupta que ha saqueado el país. Hoy está esa corrupción. Entonces, Sin importar el mensaje, el de Petro no tenía nada que ver porque fuera Petro, sino porque nos simplifica que no importa el mensaje, si es sobre corrupción, si es sobre una madre real, si es sobre una candidata. El storytelling se puede analizar desde esta estructura para poder decir, ok, ¿qué es lo que necesito contar yo y cómo lo quiero contar? Lo vemos en la presentación. No vimos los cierres de los videos, pues porque nos vamos a demorar aquí 10 minutos viendo videos, pero el cierre emocional y la visión de futuro muchas veces es lo que termina de conectar, ¿no? Le muestro a alguien, le cuento la historia triste, la historia de superación, la historia del problema, y eso, cómo va a superarse de la mano del partido, de la mano del candidato, a través de un texto, de mensajes de WhatsApp, de notas de voz, del mismo video que ustedes quieran hacer. Porque, chicos, de nuevo, el storytelling es necesario para conectar con la gente. Piensen ustedes en los candidatos, si ya están en edad de votación, o los referentes de candidatos que tienen ustedes. Y muchas veces lo que a uno se le viene es el mal referente. El candidato que es corrupto, Musa Besaile, lo que sea. Y uno dice, ok, conecto desde la parte más dramática del storytelling o desde la parte de la ira. Y la ira es un gran sentimiento que mueve la política, chicos. Pero, como les dije al principio de la charla, ustedes están escribiendo la historia de la política y esto no se los estoy diciendo desde un ámbito sentimental, ni mucho menos. Se lo estoy diciendo porque ustedes están en un periodo de transición de un nuevo mundo que se está escribiendo con inteligencia artificial, que se está escribiendo con jóvenes que participan desde los 14 hasta los 28 años, que están creciendo con sus votantes, que están siendo el relevo generacional de una clase política. Ese relevo generacional se va a demorar 15, 20 años, pero va a pasar y cuando llegue ese relevo generacional no va a ser ni siquiera un referente de lo que era un proceso de participación política en los 2008, en el 2010, porque ninguno de estos candidatos políticos creció publicando videos ni viendo videos en TikTok. Y esto configura el cerebro de manera diferente. Yo en este momento estoy haciendo un doctorado sobre comunicación política para entender cómo la comunicación política en redes sociales va a cambiar el paradigma de comunicación política, que es parte de lo que hemos venido hablando acá.
Cuando termine la investigación les contaré, pero todos los indicios apuntan a que la comunicación política va a tener una transformación brutal, que ya la viven. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera conocen el mundo antes de Facebook o antes de Instagram, pero en este momento la tiene, pero no va a ser ni siquiera cercano a lo que ustedes van a experimentar en 5, 6, 8 o 10 años cuando estén en otros cargos de representación popular, porque ustedes crecieron hablando con la persona a través de un celular. Y esa persona los va a fiscalizar y les va a hacer veeduría a través del celular. Y por eso cuando hablábamos de la segmentación y de los tipos de público, la comunicación bidireccional lo es todo en este momento. Tú me hablas porque yo te puedo hablar. Tú me cuentas porque yo te puedo contar. Y entonces en redes sociales estamos en igualdad de condiciones. El perfil de Petro es igual a mi perfil de X. El de él tiene otro impacto, pero es el mismo perfil. El de él no tiene unas características diferentes, el de él no tiene unos botones que no tenga el mío, no tiene unas funciones. Entonces, el candidato está en un plano de comunicación en el mismo plano que está su votante. Y eso va a hacer que la comunicación política sea un ejercicio completamente distinto. Esta es la parte más rápida de, de toda la campaña, de toda la clase, perdón, porque no les voy a enseñar a utilizar redes sociales cuando ustedes seguramente lo hacen mucho mejor que yo. Pero sí les puedo contar que para nosotros, como consultores políticos, las plataformas tienen una esencia. A veces cambia, a veces dependiendo de la persona, tiene otras dimensiones. Y se los digo porque si el proceso del candidato siempre fue fuerte en Twitter, pues el génesis de la campaña va a ser a través de Twitter o de X. Pero si es un candidato que nunca estuvo en redes sociales, encontrar la red social va a ser un reto. Y entonces nosotros tratamos de encasillar y darle una esencia a la red, ¿no? Venga, en Facebook vamos a ir con los videos, siempre se van a publicar primero en Facebook, ahí vamos a sacar los shorts para Instagram y TikTok, o la red esencial va a ser TikTok, porque ahí vamos a comenzar a hacer todo el storytelling de su vida, de los candidatos, o YouTube. Vamos a hacer videos para cada propuesta de 7 minutos, pero entonces empezamos a sacar fragmentos de 30 segundos que van para TikTok, Instagram. Entonces cada red social para nosotros tiene una esencia y a partir de esa esencia se publican y se manejan de maneras distintas. Ya ustedes generan contenido, estoy segurísimo de eso, y no les voy a decir cómo crear contenido ni en TikTok ni en ninguna red social porque estoy seguro que lo hacen, pero sí es importante que entiendan que dependiendo de la red y el público, que de nuevo eso es algo que está cambiando hoy en día. Hablábamos con mi equipo ayer de, venga, cuál es el horario que deberíamos estar mirando para publicar? Y nos decía el especialista de nosotros, marica, ya no es tan relevante el día. Es relevante el nicho al que usted le va a hablar con el contenido, no importa si es a las 3 de la mañana o a las 8 de la noche. Y eso es muy difícil de entender porque uno viene con unos seteos de las 8 es la mejor hora, los jueves son el mejor día. Y eso está cambiando de una forma muy acelerada. Esta semana empezó TikTok a cambiar su algoritmo, entonces ustedes entran a TikTok y hay un montón de videos de por qué mi algoritmo no funciona bien, de por qué no le estoy llegando a la misma gente, la guerra de aranceles y geopolítica hace que también esta vuelta se mueva, entonces, ¿qué puedo ver yo de un país y no de otro? Y esto empieza a tener unos cambios gigantescos, que es muy difícil ser tan totalitario y absoluto en esto, ¿no? Y es decir, en Instagram usted tiene que hacer esto. No, eso no tiene una fórmula mágica ahorita. Y sobre todo porque si ustedes como candidatos o ustedes como consultores identifican que la persona es muy fuerte en una red social, esa va a ser su génesis. Porque de nuevo su esencia está en un formato que ya está incorporado en él. Entonces ahí es donde está la clave del ejercicio. Aquí simplemente hay unas sugerencias, chicos, para poder profundizar en qué otras cosas se pueden hacer, porque no todos son videos. Nosotros, y sobre todo ustedes que están nacidos a partir del 2000, es como el video, ¿no? Todo es el video y yo hablando y mi cara, pero hay otros espacios que se pueden utilizar en redes sociales. Jair Bolsonaro en Brasil tiene un caso de éxito con grupos de WhatsApp muy exitoso. Y cada vez más el WhatsApp está tomando una relevancia en las campañas políticas porque se vuelve el replicador de mensajes. Ya sabemos que el chiste de la tía que envía el meme, eso es muy real en política.
el tío que envía el mensaje de Petro, el tío que envía el mensaje de Uribe, y el WhatsApp se está hace 1 o 2 años, WhatsApp empezó a notificar cuando un mensaje estaba siendo reenviado muchas veces, y ese pico incrementaba en los países dependiendo su época electoral. Entonces, la segmentación por grupos también es importante. Venga, yo voy a crear grupos, ahora en WhatsApp hay comunidades, eso ya lo tenía Telegram. Eh, Eventos virtuales interactivos, que es esto que estamos haciendo nosotros. Ya no necesito yo ir hasta Marinilla, precisamente porque se me cruza con una vaina en la agenda, pero les puedo decir, venga chicos, reunamos 15, 20 minutos por Meet, les cuento un poco y cuadramos la sesión presencial y puede haber como un previo, la gamificación y los rankings, gamificaciones de el gaming. Y no es como vuelvo mi campaña en juegos, sino cómo utilizo factores y temas del gaming para decir, venga, ¿cómo hago que la gente interactúe y se conecte con mi proceso? Entonces voy a decir, venga, si usted repostea 3 veces, lo voy a incorporar al grupo de VIP o voy a tener una sesión presencial con usted o sea, ¿qué incentivos le doy yo para que la gente empiece a generar un proceso en mis redes sociales o con mi mismo proceso político para empezar a invitar, compartir y generar movimiento? Una vaina que ya ustedes también creo que pueden hacer muy bien y que identifican mejor, alianzas con microinfluenciadores. Aquí no se tocó nada de campañas masivas que son sobre todo las presidenciales, pero aún así en las presidenciales la alianza con microinfluenciadores es mucho más efectiva que con influenciadores macro, porque los microinfluenciadores son muy de nicho, ¿no? El que tiene 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 seguidores que habla sobre celulares Samsung y él solo está con la comunidad de celulares Samsung. Ah, venga, y yo soy el candidato de la tecnología, me voy con este weón. Entonces, ahí hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer, contenido UGC sobre experiencias, los memes, que no sé si ustedes los utilizan, o los stickers, que son una forma de meme. Pero pues, chicos, este es el cierre. Vamos a cerrar con la diapositiva 6. El propósito el proceso y el propósito lo son todo. No puedo crear una marca personal si no tengo un propósito claro. No puedo fortalecer un proceso en una comunidad y sobre todo en un proceso electoral si mi proceso no responde a lo que yo digo que estoy haciendo y por lo que quiero trabajar. Y lo único que yo les pido de toda la chachara que les eché es que se queden con esto. Esto les va a dar las ideas que necesitan para publicar videos en TikTok. Esto les va a dar el argumento para cuando tengan que reunirse con alguien y les dé miedo hablar con la gente. Cuando uno tiene incrustado un proceso muy fuerte, el que sea. A mí me gusta hablar de lápices. Y cuando estoy con alguien, venga, no, es que los lápices o el estudio, y de alguna manera uno logra incorporar el tema. No, no le estoy diciendo que ahora es que todos tienen que salvar Antioquia, que todos se tienen que volver uribistas, petristas. No, hable de lo que usted quiera, del propósito con el que usted conecte, pero el ejercicio es, el marketing político es una herramienta que me ayuda a promover mi proceso y mi propósito en espacios electorales, chicos. Eso es todo lo que tengo para decirles a través del proceso que yo he vivido, tanto en mis ejercicios de consultoría como en básicamente. Les agradezco a las personas que estuvieron conectadas. Si alguien tiene preguntas es el momento, no sé si nos queda tiempo. Entonces, no sé, Juan, cómo es la dinámica acá. Bueno, por aquí hay una mano levantada de Norbey. Muy buenas Adelante, noches. Norbey. Bueno, no, la pregunta, Joan Camilo, es en este sentido. O sea, estamos hablando de una marca personal. ¿Cómo adaptamos toda la campaña electoral sabiendo pues que, por ejemplo, sabiendo pues que estas elecciones no son de un cargo uninominal, sino que son listas? O sea, son listas por partidos, listas por organizaciones juveniles, por listas. Entonces, por listas pues independientes, por firmas. Entonces, ¿cómo adaptamos todo este marketing en el sentido pues que no son personas, sino listas por cada una? O sea, que no es por personas, sino que mire que es muy diferente un cargo uninominal que unas elecciones a un consejo, a un congreso. Entonces, ¿cómo se adapta esto? Esa es una muy buena pregunta.
sobre todo porque yo hace, ¿cuánto? 3 días estaba en Antioquia precisamente. Estamos en varias subregiones conociendo varios procesos y la asociatividad tiende a ser por intereses en común. Entonces, claro, aunque es una lista, los votos se consiguen a través de procesos personales. Si no es clara la respuesta, me lo dices y todo bien. A lo que voy es, cuando uno va a ver las listas, uno dice, ah, venga, esta es la lista de los pelados que están identificados a través de este factor común. La paz, la diversidad sexual, la recreación, el deporte, la educación. Entonces, hay un factor común que une la lista, que determina que dice, ah, estos son los pelados de la lista tal, anticorrupción, lo que usted quiera. Antifico, antipetro, anti-Uribe, anti-Trump, anti lo que sea. Pero siempre la lista tiene un factor común y el proceso, por eso es tan importante el proceso, hace que yo empiece a sumar de a uno, o sea, por procesos individuales, votación para la lista. Entonces, no es que tengamos que crear un concepto ahora de la lista y un proceso, este mismo proceso para la lista, sino que por la tendencia que yo ya he identificado, uno siempre tiende a asociarse con personas en las que encuentra uno un factor común. Es muy difícil que uno llegue a identificar procesos, los hay, pero es muy difícil donde uno llegue a identificar procesos que estén separados por ideología política. Entonces, los une la ideología política, los une un factor común que es el proceso, la lucha, la crítica, y a partir de eso lo que yo hago es sumar votación para la lista. Pero la votación para la lista nunca pasa, o sea, yo muy pocas veces vamos cogidos de la mano a hacer este ejercicio de votación. Cada quien está tratando de sumar sus votos que le entran a la lista, pero siempre al final, o sea, la unidad con la que se mide esto es 1 a 1. Yo hablando con Norbey, y yo soy de la lista de Podemos en España. Pero el ejercicio al final, el único factor que determina un voto y que es cuánta cantidad de gente puede hablar yo. Es como lo mismo de las firmas. Para que me avalen 500 tengo que llevar 5.000 firmas. Pero tuve que haber hablado con 5.000 personas. Lo mismo pasa para la lista. Entonces, la marca personal no es cuál tiene una mejor marca personal que otro en la lista, cuál es más fuerte o no, sino es en qué lista estoy yo incorporado que tenga un factor común que me haga unirme con esta gente y a partir de eso, de nuevo, mi propósito. Porque siempre, aunque sea lista cerrada, se me olvidó el otro modelo de participación para consejos, siempre es cuántos votos voy a conseguir yo. Lista cerrada y es cremallera, las de Consejo de Juventud. Ah, buenísimo. Entonces, siempre el ejercicio es, por eso ya en los partidos grandes, la lucha con JP, ¿cuál es? Que es un man que trae 200.000 votos, 300.000 votos. Y tiene todas las diferencias del mundo con el Partido Verde. Pero JP es el que trae los votos, no todos, pero JP es el que mueve los votos en el Partido Verde o una gran porción de los votos. Entonces, al final, hay un ejercicio, hay un factor común que es el Partido Verde o el criterio que sea, pero el factor común con el que uno mide la participación política es un 1 a 1. Yo, Joan Camilo, ¿cuántas veces hablé con Norbey? Y Norbey al final va a venir a votar por mi lista. Seguramente por mí, pero la lista. El factor común, el factor de medición siempre es 1 a 1. Y eso era lo que les decía, ya te doy la palabra, Julio. Es que muchos de los políticos jóvenes, y no lo digo por ustedes, sino por los que ya están en otros, son muy flojos. O sea, son muy flojos, no quieren salir a hablar con la gente. Creen que a punta de videos de YouTube ya, o de Instagram o de TikTok lo tienen. Y el factor siempre, o sea, hasta que las redes sociales no eliminen la interacción humana, el factor con el que se mide la votación es un 1 a 1. ¿Con cuántas personas hablé yo en mi campaña? Y hay ecuaciones que dicen que si usted habló con 70.000 personas, entonces el 3% va a votar por usted. Yo no creo tanto en eso, pero siempre el factor es un 1 a 1. Jorge, no sé si te respondí la pregunta, si me fui por las ramas, para darle aquí el paso a Julio. Bueno, yo creo que sí. Si quieres, Julio César tenía una pregunta. Hola, buenas noches, Julio César Cano de Concordia. Joan, mi pregunta se va de pronto un poco también
como con el enfoque del compañero Norbey, y es con esta situación. Claro que de pronto no puede uno direccionar un enfoque más claro al momento de crear la marca personal cuando se va a desarrollar la campaña. Yo personalmente aquí en el municipio de Concordia me he encontrado con una situación al momento de convocar e inscribir a los jóvenes eh, para su candidatura, principalmente pues en esta primera fecha que va direccionada a los candidatos independientes. Y es que entonces en este orden de ideas y teniendo pues en cuenta la respuesta que le acabas de dar a Norbey y a todos nosotros, ¿qué estrategia de motivación de pronto tú nos puedes eh, como aconsejar con esta población joven? Porque a mí me ha pasado ya varias ocasiones que cuando los chicos se enteran que es una lista cerrada, entonces me dicen como que no, pero es que eh, de alguna manera no es muy chévere para mí enfocarme y ponerle el pecho a una campaña, invertir tiempo, etcétera, si al ser una lista cerrada y yo voy en el campo número 8 o 9, tengo muchas posibilidades de no quedar. Entonces, de pronto, cuando tengo esas situaciones con los chicos, me quedo un poco corto al momento de las estrategias motivacionales para que entonces el joven comprenda en este caso que más allá de una marca personal, ¿cierto? Y un logro personal, de pronto como enfocarlos más a una participación social, ¿cierto? Estoy en una lista con mi colectivo, seguramente yo también quiero ser CMJ, pero entonces voy en el número 11 en la lista. ¿De qué manera podemos de pronto educar a los chicos? Porque a mí de alguna manera pues me ha costado, todos se me desmotivan en el tema de lista cerrada. De pronto tú pues que tienes la habilidad más amplia en cuanto a esta situación, ¿qué estrategia entonces podemos usar de motivación para los pelados? Eh, Julio, weón, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque estoy seguro que si le preguntamos a Juan, que está en el departamental, él tiene ese mismo problema. Es un problema que tenemos todos con los que trabajamos con juventud, porque no se los digo porque ustedes estén acá, pero ustedes son uno entre miles. O sea, uno que decidió tomar acción. Y si yo voy a Boyacá y encuentro a las mismas personas, les voy a decir lo mismo, porque es que en Antioquia hay 600.000 jóvenes. Población apta para votar en consejos de juventudes, cercano a los 200.000, o por ahí pasamos. Y de esos 200.000 que son aptos, que pueden participar en el proceso, que tienen la capacidad, solo hay 30 en un ejercicio departamental que está haciendo el Congreso. Por eso les digo que ustedes son uno entre miles. Y eso es un ejercicio de desgaste bravísimo, bravísimo, porque es intente e intente e intente e intente e intente hasta cuando llegue a julio. Y yo, Camilo, llegué a julio a través de un espacio y digo, listo. Esa es la primera parte de la respuesta. Hablé con Norbey, hablé con Manuela, con Sara, con Ángel, con Luna, con Lisette, con César. La vida nos trajo hasta este punto de uno entre miles que es muy difícil de mover entre los jóvenes. Entonces, el primer ejercicio es, la primera recomendación es aguante, marica. Yo sé que usted lo tiene claro, que no cambia mucho, pero pues tengo que decirle porque ese ejercicio lo vivo yo. Yo la semana pasada que estaba en Antioquia estuve 7 días. A mí me cuesta un huevo de plata ir hasta allá, güey. Y aún así, los jóvenes no les interesa tanto estar en entrevistas, participar en ejercicios políticos, pero yo por eso no me puedo desmotivar, güey. Y con la plata que me gasto y con el sacrificio que me cuesta ir hasta allá, yo voy a seguir yendo porque eventualmente voy a encontrar con el Julio, con el Juan, con la Manuela, con el Norbey, con la Alejandra, que me va a hacer fortalecer el proceso en Antioquia. Ya he conectado con una gente increíble, güey. Increíble, pero el proceso, en primero se lo digo desde la experiencia propia, es un aguante y un desgaste berraquísimo. Y la segunda, que puede ser un tangible, es la lucha, o sea, es un motivo que le permita al joven asociarse a una lucha o a una inconformidad. No hay nada que motive más a un joven que la inconformidad por algo. O sea, la inconformidad, y con todo el respeto, o sea, se lo digo con toda la honestidad, la motivación o lo aspiracional es chévere, porque me da alegría, no sé qué, pero no hay nada que me mueva más que la inconformidad o la lucha por algo. Y no lo estoy diciendo que lo llevamos hacia el lado mal. La inconformidad porque, no sé, no hay canchas para jugar micro
Se me olvidó tu territorio, perdóname. Entonces, cuando yo vinculo ahí me lo vas a decir, ¿cómo se llama tu territorio, perdón? Concordia, Antioquia. Entonces, si yo voy a Concordia y digo, va a poner un ejemplo estúpido, no hay postes de luz, güey. Entonces, después de las 6 de la tarde, ningún joven se puede conectar ni a redes sociales. Venga, vamos a crear un movimiento para que el alcalde ponga los postes de luz y haya internet. No hay nada que motive más ni a los jóvenes ni a los adultos que la inconformidad y la lucha por algo. Cuando yo vinculo al joven por el proceso de lucha y de inconformidad, yo le creo ese mismo proceso tiene unas etapas. Ahí está el otro reto. Uno de joven tiene afán de todo, María. Quiero meterme a la lista y quiero ser consejero ya, quiero ser consejero y después pasar a concejal, quiero ser... O sea, uno tiene el afán para todo. Y en medio del proceso de la lucha, uno estructura las etapas. Muchachos, vean, esto va a pasar así. Tenemos reuniones con el alcalde, tenemos que empezar a hacer unas protestas, la pancarta, la no sé qué. Entonces, a través de el aguante y la resistencia por un proceso, los jóvenes van a empezar a entender que hay una curva de aprendizaje y hay una curva de trabajo. Y es cuando yo digo, soy el 11 en la lista, listo, María, mi proceso, yo entré ayer. Y entiendo que en este proceso de luchar por los postes de luz hay gente que lleva 3, 4 o 5 meses, pero de nuevo, bueno, es una lucha. Si yo logro vincular a 3 o 4 jóvenes que me acompañen y que me lleven este proceso, cuando lleguen en el ejército esa antigüedad, ¿no? Cuando lleguen nuevos jóvenes van a decir, la antigüedad se respeta, bueno. Si ya metes a 15, a 20 jóvenes al mismo tiempo, bueno, pues primero un crack por meterlos al tiempo, pero es complicado. Bueno, yo, ¿cómo los mantendría? Asociándolos a un proceso que les genere una inconformidad o algún proceso de lucha y resistencia del territorio, de alguna esencia, de alguna motivación básica, comer, no sé, educación, y a través de ese proceso de resistencia, decirles, venga, hay una curva de aprendizaje que hay que sí o sí vivir. Y su proceso empieza siendo el 11 de la lista. Y su proceso empieza acompañando a Ángel Pérez, que es el 3, pero Ángel está en la misma lucha que nosotros, que son los postes. Ese fue el consejo que te podría decir de lo que yo he hecho y de lo que he mirado. Yo he estado en Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, bueno. Y el factor común es jóvenes que entienden que hay una lucha más grande que su campaña política. Y de nuevo, cierro con lo que les dije, eso es 1 en 1000, bueno. Lo sé, es desalentador, pero es la realidad. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Yo creo, de pronto, pues aquí escuchándote y teniendo en cuenta lo de la creación de una marca personal, por así decirlo también, y que lo comparto porque de pronto a los compañeros que les pueda estar sucediendo lo mismo en sus territorios, puede ser de pronto una estrategia. Y es entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, hablando de los chicos que debemos inscribir primeramente como independientes, supongamos entonces, Juan José Mejía es uno de los candidatos y José Miguel Sánchez es otro candidato. Teniendo en cuenta que son listas cerradas y que se convierte pues un tema difícil la creación de una marca muy personal, ¿cómo convertir entonces cada candidatura de cada joven en un movimiento? ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí en el municipio, teniendo en cuenta que hablando, por ejemplo, de víctimas, es una curul ya asegurada, ¿cierto? En el municipio de Concordia tenemos un enlace de población diversa, población LGBTIQ+. Entonces los chicos se me acercaban y me preguntaban cómo podemos entonces, ojalá conseguir que al menos uno de estos integrantes del CMJ sea un representante de la población diversa, ¿cierto? Entonces supongamos que Juan José es el candidato a la población diversa y José Miguel Sánchez es el candidato de los postes, ¿sí o qué? ¿Cómo podemos entonces esta lista cerrada de José Miguel y de Juan José convertirla no ya más en una marca personal, sino en un movimiento, ¿cierto? Y decirle, José Miguel, Juan José, ustedes van a ser candidatos pues como oficiales, pero entonces cada uno de sus comités, que creo que debe estar integrado mínimo por 3 personas, si no estoy mal, invitar a los chicos y decirles, cada lista o cada candidatura de ustedes va a estar conformada por ese comité que debe tener mínimo 10, liderando la lista, José Miguel por el movimiento de tener postes en el municipio y Juan José por el movimiento de tener representantes de población diversa en el CMJ. Así que vamos a garantizar, uno, que José Miguel siga
motivado por su candidatura, siendo el primero en la lista y tal vez el más fijo a quedar, y que del segundo para atrás no sean jóvenes que también buscan una candidatura pues como muy prioritaria, o sea, yo quiero llegar sí o sí, sino que del 2 para abajo, todos estos chicos que van a acompañar a José en la lista cerrada y que además pueden ser parte de su comité, van enfocados a ese mismo movimiento, lo que tú decías, los postes. Y Juan José, entonces la población diversa, que él nos garantice que con su candidatura del 2 para atrás, aunque sean jóvenes que de pronto no quieran ser CMJ, sí sean jóvenes que buscan una participación de población diversa en el CMJ. Entonces, el 2, el 3, el 4, el 8, el 10 y el 11 inscritos en esa lista cerrada, uno, van a servir de un apoyo en el mismo movimiento a Juan José, y dos, pues van a hacer un mismo movimiento, ¿cierto? Un listado de jóvenes todos enfocados en un mismo fin, pero dándole prioridad a que Juan José, que es el que está inscrito en la lista como el número uno, pueda llegar a ese CMJ. Porque siento que si ponemos como la estrategia o la motivación solo en el aguante, puede pasarlo estas elecciones con las que pasaron hace 4 años, ¿cierto? Que muchos territorios o no tienen aún CMJ, o si lo tienen, se hizo más como por cumplir la normatividad y no realmente porque el proceso genere un impacto en los territorios. No sé si de pronto pues como que sí lo podemos enfocar así, o si definitivamente también se pierde como la prioridad, ¿cierto? Ok. Te propongo una cosa. Si quieres, escuchamos a Manuela para saber si hay algo, si hay algún factor en común en la respuesta, también porque me da pena con ella, y si podemos englobar las dos respuestas para unir las dos cosas. Entonces, no sé si Manuela, que tenía la mano levantada, nos quiera compartir su percepción, su pregunta, su felicitación. Hola, ¿me escuchan? Súper. Sino que es que está lloviendo y la señal está súper mala. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, te escuchamos. Sí, man. Listo. Bueno, mi pregunta va muy por aparte, pero vamos a ver si alguno también de los dos me puede pues, ayudar a resolverla. En mi caso, yo soy de Venecia, Antioquia, y me gustaría saber como una estrategia que sea eficaz para cuando un municipio está profundamente dividido entre dos fuerzas políticas opuestas, totalmente opuestas. Entonces, si yo llego a hacer un mensaje, para alguno puede avivar ese conflicto y tomárselo personal el otro. O así el mensaje no sea para ninguno de los dos, se lo pueden tomar como muy personal. Entonces, ¿cómo puedo construir, una narrativa que no solo conecte a ambos públicos, sino que también yo pueda como promover una visión colectiva sin perder una identidad política? ¿Sí me hago entender? Sí, 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 la verdad es que sí. O sea, estás en el escenario, tienes una Colombia chiquita, de polarización. Literal. Eh, Mira, eso se ve mucho en Boyacá. Boyacá está muy dividido entre liberales y Partido Verde. Casi que el departamento está dominado por estas dos fuerzas políticas. Entonces voy a hacer una pausa chiquita acá. Trato de sumarle a Juan para no desviarnos. Juan, honestamente es que tienes un reto muy berraco, güey. Muy, muy berraco. Yo lo que siempre trato de identificar cuando hay procesos muy, muy dispares, que es lo que tú dices, es, venga, tenemos diferentes intereses, pero hay una lista, es entender cuál es el factor común que los une a todos y escalar ese factor común, el que sea. Por lo general, los procesos que yo he visto es territorio. O sea, el concepto de territorio de Amalfi, lo que sea, el territorio que sea. Venga, estos pelados tienen banderas completamente distintas: diversidad sexual, educación, deportes, salud, justicia social, pero están todos en una lista. El movimiento, lo que yo veo que ha pasado es que lo escalan al territorio. Entonces el movimiento se termina llamando eh, Libertad por Amalfi, todos con Amalfi, luchando por Amalfi. Es lo que yo he visto, que pasa, que es escalamos al factor común que nos une a todos: el barrio,
que crecimos todos en la misma cuadra. O sea, al final del ejercicio, independientemente de la lucha, hay un factor común que los logra unir a todos y ahí es donde ese factor común se escala, weón. Eso es muy difícil, weón, porque al final las diferencias de las luchas terminan pesando, weón. Yo, o sea, no quiero ser pesimista, pero entonces pasa mucho que el de diversidad sexual dice, venga, pero ¿por qué mi proceso no es tan importante como el de anticorrupción? O porque el de anticorrupción va a decir, venga, pero ¿por qué el de la salud no es tan importante como el de no sé qué? Eso tiende a pasar mucho, weón, y es súper complicado. Yo he visto que eso no pasa tanto, ¿sabes en dónde? Cuando la organización es netamente social. Y es como, todos vamos a ir a limpiar el espacio público. Y ahí está el rockero, el de derecha, el de izquierda. Entonces, lo que yo trataría de hacer es que el proceso social del movimiento tenga el mismo peso que el proceso político, para que ese factor común siga siendo relevante entre todos. Porque la verdad es que muchas veces pasa que el proceso individual en algún momento empieza a jalar más. Venga, pero porque si yo llevo 3 listas acá y no me toca la cabeza de lista, pero es que aquí en esta población hay más comunidad diversa y no le ponemos prioridad. Eso es súper complicado, weón, súper complicado de manejar, weón, la verdad. O sea, no me voy a poner aquí a inventar, marica. Lo que yo he visto es que el factor común lo potencian y tratan de nivelar en el factor social. Venga, todos somos acá diferentes, pero vamos a enfocarnos en trabajar en esto, en territorio, que era lo que tú decías. Marica, desde el aguante, pues también se vuelve un desgaste, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo podemos estar aquí de irreverentes con la alcaldía? Entonces, muchas veces yo he encontrado que la organización social es mucho más poderosa que la organización política y que hagan match también es súper difícil. O sea, yo lo que te digo, desde mi experiencia, desde lo que he visto en los 3 departamentos, muy pocas veces hacen match. Cuando hacen match es porque las personas se conocen muy bien y son organizaciones muy pequeñas. Entonces, la organización social, fortalecer el proceso social, permite eso, que los vínculos se fortalezcan. Cuando el vínculo se fortalece, es más difícil salir a decirle a César, no, ¿sabe qué? Pues que yo a César lo he visto 3 veces, entonces pues César, o a Lorena, o a Marta ese día. Pues yo, no, pues la verdad es que la he visto 3 veces, entonces pues a mí no me interesa si Marta se queda por fuera de la lista. Entonces, los procesos sociales del factor común, territorio, naturaleza, la paz, lo que sea, lo potencian para decir, venga, bueno, concentrémonos en luchar por esto, en generar activismo o un tema aspiracional de vamos a ser el primer territorio en tener el reciclaje y basura cero, lo que sea, bueno, para generar los vínculos, que si yo tengo vínculos fuertes, eso me va a hacer que esta discordia al final termine jalando. Y de nuevo, esto se los digo porque están ustedes acá y Norbey lo decía un poco, lo de marca personal, yo les diría como consejo que no descuiden su marca personal porque la política es un proceso y una carrera de desgaste. Ahorita ustedes están concentrados en elecciones de consejeros de juventudes, pero en 4 años ustedes van a querer ser los candidatos, van a querer ser los líderes, van a querer ser el consultor y no pueden descuidar su proceso 4 años por entregarlo a otro espacio. Y no estoy diciendo que es que no lo hagan. Traten de buscar un equilibrio entre su marca personal y su marca personal asociada a unos valores. Porque no es como que, entonces ahora yo soy el partido y yo soy el movimiento. No. De nuevo, ¿cómo me asocio colectivamente? Que mi proceso vaya creciendo de la mano con otros, la colectividad, la asociación, pero no descuiden la marca personal porque la carrera política, cuando uno necesita que la carrera lo respalde, ya no hay forma de volver atrás. En ese momento en el que usted está en la reunión con el diputado, con el alcalde, con el votante, usted tiene que decir, es que mi proceso es con jóvenes que siembran árboles, con jóvenes que pintan postes, llevo 6, 8 años, 10 años, 3 meses. Entonces, es un mix de un montón de cosas, bueno, súper difíciles de manejar. Por eso les decía al comienzo de la charla, ustedes están en un escenario completamente adverso para ustedes. Y de verdad, o sea, ustedes tienen algo mal en la cabeza. No sé por qué lo están haciendo. Porque todo está en contra de ustedes.
poder sumar jóvenes, poder asociarlos, poder unirlos, poder encontrar una figura colectiva que les permita trabajar. Entonces, no sé si de alguna forma les haya sumado mi experiencia, mi visión. Creo que Juan iba a hablar, eh, pero no sé, Juan, ¿qué ibas a decir? Si era una pregunta, si ya nos toca irnos. No, no, por mí encantado, me encantan estos espacios de discusión y de debate. Eso da cuenta que tu clase fue magistral. Estos muchachos y yo estuve acá pendiente, palabra a palabra, de todo lo que nos expresaste, y de verdad que con cada una de las terminologías y de los conceptos que nos explicaste, pues personalmente yo, que ya estuve en ese proceso electoral, me vi reflejado, identificado, y tomando pues como punto de referencia las dudas de Julio y de, se me olvida el nombre de la compañera que intervino. Puedo Manuela. decirle los diferentes muchachos, Manuel. Lo que dice Cami es cierto. Este proceso es de resistencia, de aguante y sobre todo pues de una lucha interminable que durante estos 4 años, cuando los que queden, de los que estamos acá y de los que estén por fuera, van a aprender muchísimo, y esto les va a quedar como experiencia referente al punto de ese factor común. Yo pienso que ese factor común que podemos encontrar para conformar una lista es que todos los que estemos integrando una lista tengamos la misma marca personal. Es decir, que si yo estoy, como ponía ahorita el ejemplo, liderando la lista independiente o el partido, digámoslo así, de Juventud Diversa, los filiales que están conmigo deben estar en pro de de ese mismo objetivo. Eso es lo que nos va a llevar a esa unión social, a ese impacto en el territorio, a esa segmentación del mercado, y finalmente nos va a llevar a esa curul que vamos a alcanzar allá, porque finalmente también he escuchado que se refería a que a los jóvenes no les gustaba participar en listas cerradas de cremallera, y yo los entiendo, porque yo también ya hice parte de este proceso y sé que es complejo quedar por allá de sexto en una lista cerrada, pero cuando hay un objetivo común, cuando estamos, digámoslo así, aliados por poner en esas curules del Consejo nuestra representatividad, nuestro objetivo, nuestro fin común, no importa si pasamos 2, 3 o solamente 1, finalmente todos nos vamos a ver representados en ese 1 que está allá, y ese 1 va a delegar y va a direccionar acciones para fortalecer nuestros procesos sociales. Entonces, eso también es una fuente de inspiración, porque finalmente, si habemos 6 y todos 6 queremos pasar, sabemos que tenemos que meterle la doble al proceso, sabemos que tenemos que meterle la doble a la campaña para que podamos alcanzar más curules en ese consejo. Entonces, esa es una parte esencial que hay que mencionar a los chicos al momento de conformar las listas, y es que si bien es complicado, es hasta mejor, porque todos le vamos a poner el mismo empeño, todos le vamos a poner la misma dedicación para poder llegar a estar en esa curul. Y referente a lo que Manuela nos expresaba de las polarizaciones políticas, les voy a comentar algo. Nosotros desde el Consejo Departamental de Juventudes convergemos desde diferentes listas, independientes, movimientos o prácticas sociales, partidos políticos, curules especiales. Convergemos aquí en este Consejo Departamental de Antioquia 15 personas de interculturalidades diferentes, partidos políticos diferentes, pero acá nos centralizamos y dejamos, por decirlo así, esos historiales políticos de lado para el bien común de nosotros, que es trabajar por los jóvenes antioqueños, que es servir de propulsores para las nuevas generaciones, que es servir de apoyo para esos CNJs de cada municipio. Entonces, en tu territorio podemos, no sé, manejar unas campañas. No lo digo que pues totalmente alejado de los equipos políticos, pero sí con mucho respeto, donde el factor común o donde la marca personal no sea tirarle a X partido o responderle a X partido, sino proponer soluciones o proponer ejercicios efectivos al momento pues de, no sé,
proponer una problemática que nosotros como candidatos queramos solucionar al momento de este ejercicio democrático, ¿cierto? Entonces, es como alejarnos del yo, del tirarle a aquel, de recibir lo que aquel partido nos puede tirar, porque aunque seamos jóvenes, sabemos que hay pues integrantes de partidos que son pues, los que conforman esas listas la mayoría de veces y que, como pasó en elecciones pasadas, instrumentalizan a los jóvenes para decirles, venga es que digan esto, venga es que los ideales del partido son esto. Entonces nos alejamos mucho del ser real de los MJ, de esa participación social y juvenil que nosotros tenemos en nuestros territorios y nos metemos en un rollo político que al final nos distrae, y cuando llegamos a los espacios con esa polarización política nos vamos a tirar unos a otros y eso va a terminar también por cerrar los espacios. Entonces la recomendación fuertemente y como experiencia personal es trabajemos por los factores sociales, unámonos por las causas sociales, por nuestros deseos de ayudar y de participar en nuestro territorio, y finalmente no está mal que tengamos apoyos políticos, pero sí que no nos dejemos, digámoslo así, influenciar por las corrientes políticas tradicionales. Eso era pues todo. No sé si de pronto tienen alguna réplica para que entonces pasemos ya entonces pues como al cierre del espacio. Cami si tiene pues como también alguna otra apreciación. Y bueno, no sé, Julio, veo la mano levantada de Julio y de Norbey. Bueno, no, si quiere. Adelante. Se me levantó ahorita, pero ya hice la intervención. Bueno, Norbey creo que iba a hablar. Bueno, no, yo creo que ahí en la parte de las luchas, el tema es que de pronto de todo lo que aprendimos el día de hoy, queda como unas tareas muy importantes, o sea, como mirar esos nichos, esos públicos, es uno, identificar nuestro municipio, cuántos habitantes tiene, qué población juvenil hay, dónde está, si es más urbano o rural, si qué organizaciones juveniles hay en el municipio, artísticas, culturales, ambientales, sociales. O sea, no meternos únicamente en las instituciones educativas, sino que mire que hay que hacer una mirada más amplia del territorio y qué hay en el municipio. Porque hay veces en nuestros municipios no conocemos las organizaciones juveniles, artísticas, culturales o de todo tipo que existen en un municipio para poder articular diferentes procesos y para poderle llegar a esa población votante que queremos. Muchas gracias. Pues Norbey, o sea, realmente tienes razón. A eso va la segmentación, a entender a quién le tengo que hablar desde el territorio y desde sus gustos. Si yo entiendo que tengo que salir del colegio, que tengo que ir a una cancha o que tengo que ir a un parque skate, yo digo, ok. O sea, entiendo la dinámica con la que le voy a ir a hablar a ellos y no es el mismo mensaje para todos. Yo quiero agradecerles infinito que se hayan quedado hasta acá. Ya son más de 2 horas. De verdad que lo valoro muchísimo, les agradezco. Al final el concepto es uno entre miles. Y acá hay un montón de gente que está tratando de fortalecer su proceso. Yo mismo estoy también aprendiendo de ustedes y terminando de entrenarme. Entonces les agradezco la paciencia. Simplemente los invito a que vayan a la cuenta de Instagram y si ven que el contenido que nosotros hacemos aporta y les gusta, nos sigan, y si no, sin drama, no nos sigan. Aparecemos en Instagram como básicamente, literalmente así escrito, básicamente, y es un loguito como blanco con azul. También a Juan, a Lisette, a Michelle, que pues fueron el enlace para estar en este espacio. Entonces les deseo el mayor de los éxitos por Instagram, o Juan tiene mi número, el que me quiera escribir, lo que necesiten, ahí estamos ready para camellar y para volvernos a ver en Antioquia. Les deseo muchos éxitos y bueno, no nada, que el destino nos vuelva a reunir.